Buenos días, queridos amigos. En este miércoles 2 de septiembre meditamos sobre la primera lectura de la Carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9, el Salmo 32 y el Evangelio de Lucas 4, del 38 al 44. Feliz miércoles para todos en este mes que hemos comenzado y que, como decíamos ayer, estamos iniciando el mes de la Biblia. Esta reflexión podría titularse No soy de aquí ni soy de allá. Este es un tema de Facundo Cabral, un cantante argentino que vivió muchos años aquí en México y que ya está fallecido. ¿Y por qué lo citamos? Porque Jesús en el Evangelio de Lucas, que hoy meditamos, muestra de que Él ha sido enviado no solamente para un solo lugar, sino para, como dice al final, ir a todas las ciudades a anunciar el reino de Dios, pues para eso ha sido enviado. Jesús sale de la sinagoga y entra en la casa de Simón, de Pedro. La suegra estaba con fiebre y él la cura de la misma, ¿no?, con la acción de su palabra. Venimos viendo que la palabra de Dios viene siendo fuente de curación, fuente de autoridad, y también lo va a hacer de anuncio. La suegra de Pedro se recupera y lo pone a servir. A la tarde, Jesús continúa curando enfermos. Y esto es importante de poder destacar. Cuando termina, se va a un lugar desierto, en donde el Hijo de Dios busca recargar fuerzas, busca la intimidad con el Padre. Esto es una demostración de que, primero, el proyecto de Dios es un proyecto común, es un proyecto en equipo, podríamos decir, porque así como nosotros necesitamos del Señor, hay otros que también lo necesitan, y el Señor necesita de nosotros como instrumentos para poder llegar a otros. Es importante el hacer, es importante lo que nosotros tenemos que realizar, pero también debemos buscar espacios para poder alimentarnos. Sabemos muy bien que cuando se realiza un trabajo en equipo, cada uno pone su granito de arena, cada uno va poniendo su parte, su cuota, para que lo que se realice, lo que se lleva a cabo, pueda ser como Dios quiere. Y en donde nadie tiene que sobresalir, ni nadie tiene que sacarse el primer premio, pues se trabaja por una causa común. En este sentido, Jesús vemos de que su causa común era seguir anunciando el Evangelio, seguir curando y seguir también mostrando que su palabra tiene una autoridad muy fuerte. La gente lo busca, la gente quería retenerlo, como dice la palabra, para no alejarse de él. Pero Jesús le dice que también tiene que ir a otros lugares, que también hay otros enfermos, que también hay otros necesitados, que también hay otros que están esperando que Él los pueda curar, que Él pueda anunciar la palabra, que pueda anunciar la llegada del reino de Dios, que libera, que sana, que reconstruye, y también sigue predicando. Nosotros, a imagen de Jesús, por creer en Él y por cumplir siempre con su divina voluntad, también tenemos que estar atentos, también tenemos que estar pendientes de lo que nuestro hermano, nuestra hermana pueda necesitar. Decíamos hace unos días que Dios es un Dios de todos, no es un Dios que exclusivamente esté en uno y en otros no. Por eso esta figura de la gente que lo quería retener nos tiene que hacer pensar también que si nosotros tenemos un encuentro profundo con Cristo, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, tenemos que también soltarlo en el sentido de que otros también puedan recibirlo y que nosotros también podamos ser fuente y canal de gracia. Es importante también que podamos cuidar nuestra vida espiritual. Nosotros muchas veces en nuestra vida buscamos hacer y hacer mucho. Y esto, si lo vemos desde el punto puramente humano, coincide con lo que San Pablo habla en la primera carta a los Corintios,
en donde San Pablo dice que no puede o no ve hombres movidos por el Espíritu Santo, sino individuos sujetos a sus pasiones. Es decir, el proyecto que Dios quiere construir primero en nosotros y después también en los demás, y que todos participamos del mismo, no podemos verlo solamente como algo humano. Siempre en todo lo que realizamos tenemos que ver la mirada de Dios, tenemos que ver el paso de Dios. Recién me preguntaba qué podría ser más importante, si el mensajero o el mensaje. Claro está que es el mensaje. Uno es un simple instrumento, es un simple medio, pero a través de uno Dios necesita llegar a otros. Dios, obviamente, sabemos que nosotros ante Él somos simples seres humanos, débiles, pecadores, frágiles, pero que sin embargo también podemos sumar a su proyecto. Por eso, como dice el título de la reflexión, no soy de aquí ni soy de allá, también nos tiene que llevar a pensar Dios a dónde nos quiere poner. Si Dios nos pone en un lugar es para que nosotros podamos producir frutos, que podamos regar, que podamos plantar, como dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, pero que en definitiva lo más importante es que Dios haga crecer. Nosotros somos simples colaboradores. Tenemos que echarle una mano al Señor en su campo, en su casa, en su edificio, que Él lo va construyendo y que los cimientos Él los pone. Nosotros ayudamos. Nosotros podemos colaborar, podemos cooperar en la gran tarea que el Señor tiene. Jesús la tuvo y ahora también la tenemos nosotros, porque es necesario que podamos continuar con lo que Dios nos pide. Por eso, queridos amigos, no tenemos que buscar aislar a Dios de los demás, no tenemos que hacerlo exclusivo, no tenemos que creernos con derecho propio para poder tenerlo nosotros solamente y que los demás no lo puedan percibir y que no lo puedan recibir. La necesidad es igual para todos. La sed que cada uno tiene, Jesús la quiere saciar. Dejémoslo actuar, queridos amigos. Dejémoslo que crezca en cada uno de nuestros hermanos. Jesús está pendiente de cada uno para curarnos, para liberarnos, para poder romper las cadenas del pecado y de la muerte. Su palabra tiene fuerza, su palabra es vida, y también a nosotros nos toca poder anunciar. También a nosotros nos toca ser enviados para que otros puedan conocer lo que Dios tiene de bello, lo que Dios tiene de plan para cada uno. Por eso es importante que en este día podamos revisar nuestra vida. ¿Cómo construimos nuestro proyecto? ¿Lo construimos desde Dios o lo construimos solamente desde nuestra humanidad? ¿Ponemos solamente nuestras expectativas o dejamos que sea el Señor el que vaya guiando, que sea el Señor el que vaya moldeando para que la obra en definitiva que pueda salir sea de Él y no nuestra? ¿Hasta qué punto nos dominan nuestras pasiones? ¿Hasta qué punto nos dominan nuestros caprichos? De esto habla muy claro la primera carta del apóstol San Pablo, ¿no? Él ve todavía a los corintios la diferencia que había entre ellos, que eran como niños. Dice que les da leche y no alimento sólido, pues no lo podrían soportar. Sigue viendo a los corintios esclavos de sus pasiones que lo siguen dominando. Por eso hace esta pregunta San Pablo muy interesante. ¿No es cierto que siguen sujetos a pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Este es el salto que nosotros tenemos que dar. Pasar de lo humano a lo divino. Dejar que Dios sea el que haga crecer. Nosotros ponernos en el lugar de colaboradores. Colaboramos en el llevar la palabra, colaboramos cuando alguien necesita ser curado, colaboramos también en el anuncio, pero nos tenemos que correr del lugar principal para que Dios pueda actuar. Nosotros no somos la estrella principal, sino que somos actores de reparto, pero que somos parte importante en el proyecto de Dios.
San Pablo continúa diciendo, ¿no?, por la divergencia que había entre los que eran de Pablo y los que eran de Apolo. ¿No proceden ustedes de un modo meramente humano?, sigue diciendo San Pablo, reconocernos como simples servidores, servidores de la palabra, servidores que están cerca de aquel que más lo necesita, que padece alguna enfermedad, que padece algún dolor, que padece alguna tristeza, y servidores del anuncio, prestar nuestra voz, prestar nuestros sentidos, prestar también nuestros dones para que Dios pueda llegar. El trabajo es mucho, queridos amigos, queridos matrimonios, queridos hijos, querida comunidad. Hay mucho por hacer. Jesús nos necesita, Dios nos necesita, María Santísima nos necesita, la Iglesia nos necesita, y hay tantos hermanos que también necesita que podamos nosotros llegar hacia ellos. No tiene que importar nuestro lugar en el mundo. No importa si ese lugar pueda estar poblado o no. En todas partes debemos ser Dios con nosotros. Nosotros tenemos que ser como esas lucecitas que alumbran en el medio de la oscuridad. Y hoy el mundo está lleno de oscuridad. El Señor quiere llegar a todos. El Señor quiere estar en cada corazón. El Señor quiere seguir confortando. El Señor quiere seguir animando. El Señor quiere seguir fortaleciendo. Y el Señor también necesita seguir anunciando. Por eso, en este proyecto que Dios te propone, me propone y nos propone, que nosotros podamos construir junto a Él, también es necesario que nos retiremos, también es necesario que podamos escucharlo, también es necesario que nos podamos encontrar con Él. Sigamos el ejemplo de María, ella que dijo sí, ella que fue la puerta abierta para que el Verbo se encarnara. Digamos simplemente sí. Dejemos que Dios haga primero el proyecto en cada una de nuestras vidas para poder también realizarla en los demás. Pidámosle al Señor esta gracia de poder ser simples instrumentos, de poder ser simples medios para que Él pueda llegar a muchos. No nos quedemos solamente en lo humano, pasemos, pidamos la gracia de pasar de lo humano a lo divino, pues como dice el Salmo, Dios ha formado el corazón y entiende nuestras acciones. Si así no fuera, el Señor no pediría que nosotros fuéramos extensión de Él para que todos puedan conocerlo, para que todos puedan enriquecerse, para que todos puedan convertirse y en definitiva para que todos puedan salvarse. Que María Santísima nos ayude en este propósito para que cada día y sobre todo y fundamentalmente en este mes de la Biblia nosotros podamos seguir creciendo, nosotros podamos seguir encontrándonos con el Señor. Sigamos escrutando la palabra, sigamos abriendo el corazón, sigamos pidiéndole al Señor y dejando que Él nos cure, que la autoridad de la palabra también dé fruto en nuestra vida y que sea como ese aire fresco que necesitamos para respirar, es decir, esa sed que solamente Dios la calme para que nosotros también, juntamente con Dios, podamos llegar a tantos que aún no los conocen, que son muchas familias, que son muchos matrimonios, que son muchos hijos, que son muchos hermanos que están esperando una mano que los levante, que están esperando que alguien los mire, que están esperando que alguien los cure, que están esperando una palabra de aliento y que están esperando que alguien les diga que el reino de los cielos ya está cerca. Que tengan un bonito día, Dios los bendiga y María los guarde. Padre Ricardo Fabián, sacerdote misionero de la familia.